Mi yerno me dijo que mi perro estaba muerto. Se presentó en la puerta de mi chalet con la mano vendada y una pequeña urna de cenizas bajo el brazo. Me dijo que el animal se había vuelto loco, que lo había atacado sin piedad y que no tuvo más remedio que llevarlo al veterinario para sacrificarlo. Me juró que lo hacía por mi propia seguridad. Yo le creí. Estaba cegada por el luto. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero 3 noches después, me desperté a las 2 de la madrugada por culpa de una tormenta de verano. Me asomé a la ventana que daba al patio interior y vi algo moviéndose bajo la lluvia. Algo grande. Era él. Era mi perro. Estaba vivo, cubierto de barro y sangre, cavando frenéticamente en el jardín conmemorativo que mi yerno había construido en honor a mi difunto marido. El mismo lugar con el que el perro se había obsesionado durante semanas. El mismo lugar del que mi yerno intentaba alejarlo a toda costa. Salí al patio bajo el aguacero. El perro me miró por un instante con sus ojos oscuros y luego siguió escarbando la tierra como si su vida dependiera de ello. Me arrodillé en el barro y lo ayudé. Cuando mis manos rasparon algo metálico, cuando logré abrir aquella caja oculta bajo la arcilla, por fin lo entendí todo. Entendí por qué mi yerno me había mentido con tanta frialdad. Entendí por qué mi marido me había dejado este perro específico antes de morir. Entendí por qué mi hija se había estado alejando de mí y supe que solo tenía una noche para decidir qué hacer al respecto. Me llamo Elena, tengo 70 años y esta es mi historia. El día que enterré a Mateo, no tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla irreconocible. Llevábamos 40 años casados. Nos conocimos en la Facultad de Derecho en Madrid y construimos juntos un pequeño pero respetado despacho de abogados. Éramos dos idealistas que pensaban que podían cambiar el mundo, o al menos nuestro rincón de él. Un cáncer de páncreas me lo arrebató. Fue rápido, cruel. Quiso pasar sus últimos días en casa, en nuestra habitación, conmigo sosteniendo su mano hasta el final. El funeral fue un martes. Recuerdo estar de pie en la puerta de la parroquia, saludando a vecinos, antiguos clientes y colegas. Todos me miraban con esos ojos cuidadosos y tristes de quienes no saben qué decir. Sofía, mi única hija, llegó tarde. Tiene 38 años, aunque para mí sigue siendo la niña que coloreaba en mi despacho. Se sentó en uno de los últimos bancos. Estaba demasiado delgada y llevaba un vestido negro de manga larga a pesar del calor asfixiante de junio. Alejandro se sentó a su lado, su marido. Llevaban 5 años casados. Él tenía la mano puesta en la rodilla de mi hija, un gesto que debería parecer protector, pero había algo rígido en la forma en que sus dedos se clavaban en su piel, algo controlador. Intenté buscar la mirada de Sofía durante la misa, pero ella mantuvo la cabeza agachada todo el tiempo, como si temiera respirar. Al final del responso, la gente se reunió a las afueras de la iglesia. Fue entonces cuando Héctor se acercó a mí. Héctor y Mateo habían sido amigos desde la juventud. Héctor hizo carrera como inspector de la Policía Nacional hasta que se jubiló hace unos años. Es un hombre corpulento, de pocas palabras, con una mirada que parece escanear todo. «Elena», me dijo en voz baja, «necesito que me acompañes al coche. Es importante». Caminamos hacia el todoterreno aparcado bajo la sombra de unos olivos. Mateo me pidió un último favor antes de fallecer, murmuró Héctor abriendo la puerta trasera del vehículo. Me hizo jurar que te entregara esto. En el asiento trasero había un perro, un pastor alemán, enorme, de un pelaje negro y brillante. Estaba sentado con una calma absoluta, observándonos con unos ojos profundamente inteligentes. «Se llama Sombra», dijo Héctor. «Mateo quería que lo tuvieras. Quería que tuvieras compañía y, sobre todo, alguien que te protegiera». Me quedé paralizada mirando al animal. «¿Un perro, Héctor? Apenas puedo cuidar de mí misma ahora mismo. El dolor me consume. No creo que pueda hacerme cargo de un perro tan grande». Héctor me puso una mano en el hombro. Su rostro era un muro de seriedad. «Es un animal especial, extraordinariamente entrenado». Mateo fue muy específico con esto. «Por favor, confía en la decisión de tu marido. Confía en mí». Estaba demasiado cansada, demasiado rota por el dolor para discutir. Asentí lentamente. Héctor le puso la colea y me la entregó. El perro bajó del coche con una gracia silenciosa y se colocó junto a mi pierna, como si supiera exactamente cuál era su lugar.
Supongo que ahora eres tú y yo, le susurré. Sombra movió la cola levemente. No fue un movimiento alegre, sino una especie de reconocimiento solemne. Antes de continuar con la siguiente parte de esta historia y de contaros el terrible secreto que este perro desenterró en mi propio jardín, me gustaría pedirles algo. Déjenme un comentario y díganme desde qué ciudad o país me están escuchando hoy. Los leo a todos. Al día siguiente del funeral, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Héctor se pasó por la mañana para traerme pienso, un par de comederos y una cama grande. Me explicó que Sombra respondía a comandos en alemán y que solo necesitaba un trato firme pero amable. Cuando Héctor se marchó, me quedé a solas con aquel animal inmenso en el salón. Me observaba. Sombra siempre estaba observando. Esa misma tarde llamaron a la puerta. Era Alejandro, mi yerno. Traía bolsas con la compra de la semana. Dejó las cosas sobre la encimera de la cocina y al girarse vio a Sombra echado junto al sofá. Alejandro se quedó petrificado. Su postura cambió de inmediato. «Ese es un perro muy grande, Elena», me dijo, con la voz de repente tensa. Le expliqué que era el último deseo de Mateo. Alejandro frunció el ceño, sin apartar la vista del animal. A su edad, un pastor alemán es demasiado trabajo. Si le da problemas, podemos buscarle otro hogar o llevarlo a una perrera. Le respondí con firmeza que el perro se quedaba. Sombra se levantó, se puso a mi lado y le devolvió la mirada a mi yerno sin parpadear. Unas semanas después, Alejandro se presentó en casa con unos planos enrollados bajo el brazo. Quería construir un jardín conmemorativo para Mateo en nuestro patio interior. Dibujó un diseño precioso con maceteros elevados de obra, un camino de baldosas de terracota y un pequeño banco de piedra rodeado de los rosales favoritos de mi marido. Me pareció un gesto profundamente conmovedor. Le di las gracias, pensando que quizá en mi dolor había juzgado mal a aquel hombre. Empezó las obras el lunes siguiente. Llegaba temprano con sacos de cemento, tierra y ladrillos. Trabajaba casi siempre solo. Noté que cavó zanjas inusualmente profundas en una de las esquinas del patio. «Es para el drenaje del agua», me justificó cuando le pregunté. Mientras él trabajaba, Sombra se sentaba frente a la puerta de cristal del salón. Seguía cada movimiento de Alejandro con una intensidad inquietante. Mi yerno se quejaba diariamente. «Ese perro me pone de los nervios, Elena. Enciérrelo en otra habitación». A mediados de julio, cuando la obra ya casi estaba terminada, invité a Sofía a comer. Hacía un calor asfixiante, el típico verano inclemente de nuestra región, pero mi hija apareció con una blusa de seda de manga larga y el cuello abotonado hasta arriba. Alejandro entró del patio para beber agua de la refrigeradora. Al pasar junto a Sofía, le puso una mano en la nuca. Vi cómo mi hija daba un respingo, encogiendo los hombros como si esperara un golpe. Cuando él volvió a salir, le pregunté a Sofía si todo iba bien. Le pregunté por qué llevaba manga larga con aquel calor sofocante. Su voz se volvió cortante, a la defensiva. «Siempre tengo frío, mamá. Deja de buscar problemas donde no los hay». No insistí, pero un nudo helado se instaló en mi estómago. El jardín quedó espectacular. Alejandro colocó una placa de bronce en el banco con el nombre de Mateo. Me prometió que vendría un par de veces por semana a regar y mantener las plantas. «Usted no tiene que preocuparse de nada», me dijo, sonriendo. Pero justo el día que Alejandro terminó, comenzaron los verdaderos problemas. Solté a Sombra en el patio. El perro olfateó los maceteros nuevos y de repente se detuvo en seco en la esquina más lejana. Empezó a raspar la tierra recién plantada, primero despacio, luego con una desesperación absoluta. Tuve que agarrarlo por el collar y tirar con todas mis fuerzas para detenerlo. A partir de ese día, aquello se convirtió en una obsesión. Cada vez que Sombra salía al patio, iba directo a esa esquina y trataba de cavar zanjas inmensas, o simplemente se quedaba sentado, gruñendo por lo bajo hacia la tierra oscura. Alejandro se dio cuenta en una de sus visitas de mantenimiento. Al ver el ogusto que Sombra había hecho en la tierra,
su rostro palideció por completo. Vi la pánico en sus ojos durante una fracción de segundo antes de que la ira lo cubriera por completo. «Ese perro es un salvaje», me gritó, con las manos apretadas en puños, las venas del cuello marcadas. «Está destruyendo el altar de Mateo. Usted no puede controlarlo, Elena. Tiene que deshacerse de él ya mismo». Me cuadré frente a él. «Es el perro de mi marido, Alejandro. Taparé los hoyos, pero Sombra no se va a ninguna parte». Alejandro me miró fijamente. Sus ojos estaban oscuros, fríos como el hielo. «Muy bien», susurró entre dientes, «pero luego no me diga que no se lo advertí». Esa noche, Sombra se sentó de nuevo junto a la puerta de cristal, mirando fijamente hacia la oscuridad del patio. Me arrodillé a su lado, le acaricié la cabeza y miré hacia el jardín. «¿Qué es lo que intentas encontrar ahí abajo, chico?», le susurré. Él no apartó la vista de la tierra movida. Estaba esperando, y desgraciadamente lo peor estaba por ocurrir. Las visitas de Alejandro se volvieron cada vez más constantes, agobiantes. Aparecía en casa a cualquier hora, siempre revisando el patio, siempre mirando al perro de reojo. Un jueves por la tarde, regresé a casa después de tomar café con una amiga. Era una rutina que tenía desde hacía años. Mi yerno lo sabía perfectamente. Al llegar, me extrañó ver su coche aparcado frente al chalet. Alejandro estaba sentado en el porche, fumando. Su rostro estaba pálido, desencajado, y lo peor de todo, Sombra no estaba asomado a la ventana, esperándome. Corrí hacia él, con el corazón en un puño. «Alejandro, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Sombra?» Mi yerno se levantó muy despacio y me enseñó su mano izquierda. Estaba vendada desde la muñeca hasta los nudillos, y manchas de sangre fresca empapaban la gasa blanca. «Me atacó», soltó en voz baja, mirándome a los ojos con una seriedad aterradora. «Esta mañana vine a arreglar los rosales, y ese monstruo se abalanzó sobre mí. No hubo ningún aviso. Me mordió con furia. Tuve que ir a urgencias del centro de salud a que me pusieran puntos. El bolso se me resbaló del hombro y cayó al suelo con un ruido sordo. Sombra jamás atacaría a nadie sin motivo. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho?» «Lo llevé al veterinario de inmediato», respondió él fríamente. El médico lo examinó. Dijo que un perro con ese nivel de agresividad tan impredecible no podía ser rehabilitado. «Podría haberme matado, Elena, y tú habrías sido la siguiente». La respiración se me atascó en la garganta. «No me digas que...». «Lo mandé sacrificar», sentenció. «Tomé la decisión por tu propia seguridad». Lo incineraron esta misma tarde. El mundo entero pareció girar a mi alrededor. Me agarré a la barandilla de madera para no caer al suelo. «¡Has matado a mi perro!», le grité, con una rabia que nunca había sentido antes. «Era el perro de Mateo, su último regalo. Tú no tenías ningún derecho sobre él». Alejandro apretó los labios, dando un paso hacia mí. «Mírate la mano. Hice lo que tenía que hacer, Elena. Estás siendo una vieja irracional y emocional. Te he protegido de una bestia peligrosa». Caminó hacia su coche, cogió una pequeña urna metálica del asiento del copiloto y volvió a acercarse. «Aquí tiene sus cenizas. Siento que haya terminado así». La dejó sobre la barandilla, se dio media vuelta, subió al coche y se marchó a toda prisa, dejándome sola con el llanto ahogado. Entré en casa como un fantasma. Dejé la urna en la cocina. El plato de agua de Sombra seguía lleno. Su cama seguía en el salón. De repente sonó el teléfono. Era Sofía. «Mamá, Alejandro me lo ha contado todo». Su voz sonaba plana, robótica, como si leyera un guión que le habían obligado a memorizar. «Lo siento, pero él solo quería protegerte. Ese perro era inestable». «Sofía, por favor, escúchate a ti misma», le supliqué. «Suenas aterrada. Él robó el perro de tu padre y lo mandó matar sin consultarme. ¿De qué tienes tanto miedo, hija? ¿Qué te está haciendo ese hombre?» Hubo un silencio largo. Escuché el sonido de una puerta cerrándose al otro lado de la línea. «Sofía, tengo que colgar.
murmuró Sofía, bajando la voz a un susurro apenas perceptible, y la llamada se cortó de golpe. Las 2 noches siguientes fueron una tortura. No pegué ojo, el silencio de la casa me aplastaba. Solo bajaba las persianas, caminaba por los pasillos y lloraba por Mateo, por mi hija atrapada en un matrimonio de cristal roto y por Sombra. Pero al tercer día, a las 2 de la madrugada, la tormenta de verano rompió sobre San Isidro. Estaba bebiendo agua en la cocina a oscuras, escuchando los truenos, cuando un ruido rítmico me heló la sangre. Rasguños, arañazos feroces contra la tierra mojada del patio. Encendí la luz exterior y me acerqué a la puerta de cristal. Al principio, a través del agua torrencial, solo vi sombras, pero de pronto un relámpago iluminó el patio. Había un animal negro y enorme junto a los maceteros de ladrillo de Alejandro. Estaba cavando como un poseso, arrancando los rosales de raíz. Abrí la puerta y salí bajo la lluvia. «¡Sombra!», grité, creyendo estar perdiendo la razón. El perro dejó de cavar y se giró lentamente hacia mí. Sus ojos oscuros, exhaustos, brillaron en la tormenta. Me dio un solo movimiento de cola. Estaba vivo. Corrí hacia él y caí de rodillas en el fango. Lo abracé, sin importarme el barro o el miedo. Su cuerpo temblaba y su respiración era ronca. Tenía rasguños en el morrillo y sus almohadillas estaban en carne viva y ensangrentadas. Dios mío, Alejandro lo había abandonado a su suerte en algún monte remoto y este animal había caminado kilómetros enteros con un único objetivo en su cabeza: volver a casa. Sombra lamió mi mejilla mojada y de inmediato se giró hacia el enorme hoyo que acababa de cavar. Me miró fijamente, empujando la tierra con el morrillo roto. «¿Qué hay ahí abajo?», le dije llorando. Metí mis propias manos en el barro helado y empecé a retirar tierra y arcilla junto a él. A medio metro de profundidad, mis uñas chocaron contra algo duro. Una caja metálica verde sellada con cierres herméticos. Tiré de ella hasta sacarla del barro. Pesaba muchísimo, tal vez 5 kilos. Mis manos temblaban mientras desenganchaba las pestañas de metal. Cuando levanté la tapa, todo encajó en mi mente como una bofetada helada. Dentro del rústico contenedor, perfectamente envueltos al vacío con plástico industrial, había 6 paquetes rectangulares. El envoltorio transparente dejaba ver un polvo blanco purísimo y prensado en su interior. Cocaína. De pronto, las obsesivas visitas de mi yerno cobraron sentido. La obra del jardín, el pánico hacia el perro, el ataque y el supuesto sacrificio. Alejandro estaba utilizando el altar de mi marido muerto, mi patio, mi dolor, para esconder drogas. Miré a Sombra, que yacía exhausto contra mis rodillas, y supe que Mateo lo había sabido. Mi marido, desde la tumba, me había dejado una pista, un protector y un arma letal. «Aguanta, mi chico», susurré apretando el collar de Sombra. Me sequé las lágrimas de rabia, saqué el móvil del bolsillo de mi bata empapada y marqué el número del inspector Héctor. La cacería acababa de comenzar. Con las manos todavía temblando y cubiertas de barro, marqué el número del inspector Héctor. El teléfono dio 4 tonos. Pensé que saltaría el buzón de voz, dadas las horas que eran. Pero entonces contestó. Su voz sonaba ronca por el sueño. «Elena, son las 2:30 de la madrugada. ¿Ocurre algo?». Tragué saliva, intentando controlar el nudo en mi garganta. «Héctor, Sombra está vivo. Ha vuelto a casa». Escuché cómo la respiración del viejo policía se detenía al otro lado de la línea. «Y, Héctor, he encontrado lo que Alejandro escondía. Mi yerno enterró un cofre con mercancía ilegal en el jardín conmemorativo de Mateo». Hubo un silencio sepulcral. Cuando Héctor volvió a hablar, todo rastro de sueño había desaparecido de su voz. Sonaba afilada, profesional. «No toques nada más. Llego en 15 minutos». Y colgó. Me quedé sentada en el suelo del patio bajo el pequeño porche, resguardada de la lluvia.
con Sombra apoyando su pesada cabeza sobre mis rodillas. El cofre metálico abierto estaba a nuestro lado, revelando aquellos paquetes sellados, ese veneno prensado que destroza tantas vidas. 15 minutos exactos después, los faros de un todoterreno barrieron la fachada de mi chalet. Héctor apareció corriendo por el lateral de la casa, cubierto con un chubasquero oscuro. Se detuvo en seco al vernos, al ver el barro, a Sombra herido y el cofre abierto. «Dios santo», susurró. Se arrodilló junto a la caja y examinó los paquetes sin tocarlos. Su rostro se endureció como el granito. «Empaquetado profesional. Aquí hay al menos 3 kilos de contrabando de alto nivel». Alejandro lo enterró justo en el altar que construyó para Mateo. Héctor desvió la mirada hacia el perro. Pasó sus manos expertas por el cuerpo de Sombra con suma delicadeza. El animal gimió suavemente, pero movió la cola. «Este perro ha pasado por un infierno, Elena», murmuró el inspector. «Tiene heridas defensivas en el morro y el costado». Alejandro intentó deshacerse de él en algún lugar remoto. El perro se defendió luchando por su vida. Por eso tu yerno tenía la mano vendada. Acaricié las orejas mojadas de mi fiel compañero. Y desde donde fuera que lo abandonó, este perro caminó hasta encontrar el camino de vuelta a casa, solo para terminar su misión. «Tenemos que entrar en la casa», dijo Héctor, poniéndose de pie. «Tengo que hacer un par de llamadas a mis antiguos compañeros». Ayudamos a Sombra a entrar. Apenas podía dar un paso sin cojear. Lo acomodé en su cama con toallas secas y un cuenco de agua tibia. Luego me senté a la mesa de la cocina frente a Héctor. «¿Por qué aquí?», le pregunté con la voz quebrada. «Alejandro tiene su propia casa, sus negocios, almacenes. ¿Por qué escondería algo tan peligroso en mi patio?». Héctor suspiró profundamente. «Porque mis compañeros de narcóticos llevan meses vigilándolo, Elena. Vigilan sus propiedades, sus vehículos, sus cuentas. Y Mateo lo sabía». Abrí los ojos de par en par. «¿Mateo lo sabía?». Héctor explicó. «Tu marido vino a verme 6 meses antes de morir. Me dijo que sospechaba de Alejandro, por su estilo de vida, el dinero en efectivo que manejaba y sobre todo por el miedo en los ojos de Sofía. Pero Mateo no tenía pruebas y no quería preocuparte mientras él estaba enfermo, así que me pidió que usara mis contactos en la policía. Empezamos a investigar». Héctor señaló hacia el salón donde descansaba el perro. Alejandro se dio cuenta de que lo seguíamos. Se volvió paranoico. Necesitaba un lugar completamente limpio para esconder su mercancía temporalmente, un lugar que la policía jamás investigaría. «Mi casa», susurré, sintiendo náuseas. La casa de una viuda respetable y sin antecedentes. Él venía, mantenía el jardín y nadie sospechaba nada. «Exacto», asintió Víctor. Pero Mateo era un hombre brillante. Se adelantó a la jugada. Sombra no es un simple pastor alemán, es un K9 retirado de la unidad canina de la policía, entrenado específicamente para detectar sustancias ocultas. En cuanto el perro pisó este jardín, olió lo que había bajo la tierra. Estaba haciendo exactamente el trabajo para el que fue entrenado. Me quedé sin palabras. Mi marido, incluso enfrentándose a la muerte, había diseñado un escudo perfecto para protegerme. Héctor sacó su teléfono celular. Habló en voz baja durante unos minutos. Cuando colgó, me miró fijamente. «Mis hombres van a actuar, pero tenemos un problema legal. No podemos simplemente desenterrar esto y arrestar a Alejandro. Un buen abogado diría que él no sabía nada, que cualquiera pudo colarse en tu jardín y enterrar esa caja». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, sintiendo que la sangre me hervía. De indignación. «Tenemos que atraparlo con las manos en la masa», dijo Héctor, inclinándose sobre la mesa. «Tenemos que obligarlo a venir a desenterrarlo él mismo. Y tú, Elena, vas a ser el cebo».
El miedo intentó apoderarse de mí, pero pensé en Sofía, pensé en las heridas de mi hija, en el perro agonizando y en la memoria manchada de mi marido. Dime qué tengo que hacer, respondí con una calma fría que me sorprendió hasta a mí misma. Vas a invitarles a cenar, instruyó Héctor, y durante la cena le dirás, de manera muy casual, que has contratado a unos albañes. Le dirás que vienen el lunes por la mañana con una excavadora para levantar todo el patio y cambiar las tuberías. Entendí el plan inmediatamente. Si cree que unos obreros van a excavar el lunes, entrará en pánico. Tendrá que venir a sacar su mercancía este fin de semana, por la noche. Exacto, sonrió Héctor sin alegría. Y nosotros estaremos esperando en la oscuridad. El viernes por la mañana, la casa olía a café recién hecho y a una tensión insoportable. Héctor se había llevado a Sombra antes del amanecer. Lo llevó a un veterinario de confianza, un antiguo compañero de la unidad canina que curó sus patas en secreto, sin hacer preguntas. El perro se quedaría escondido en casa del inspector hasta que todo terminara. Alejandro no podía saber que Sombra seguía vivo. Cogí mi teléfono y llamé a mi hija. El corazón me latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo a través del auricular. «Sofía, cariño, ¿cómo estás?», pregunté con mi mejor voz de madre ajena a todo. «Mamá», respondió ella. Sonaba cautelosa. «Perdona por colgarte el otro día. Alejandro y yo estábamos discutiendo». «No te preocupes», mentí, reprimiendo el nudo en mi garganta. «Os llamo para invitaros a cenar esta noche. He preparado tortilla de patatas y ese guiso de carne que tanto le gusta a tu marido. Además, quiero contaros unas reformas que he pensado para el patio». Hubo una pausa. «¿Reformas? ¿De qué tipo?» «Nada malo», reí, una risa hueca y practicada frente al espejo del baño. «Pregúntale a Alejandro si podéis venir sobre las 9». Ella aceptó, y con eso la cuenta atrás había comenzado. Pasé el día entero preparando la cena como si fuera una mujer normal, pero yo ya no era esa mujer. Era la viuda de un hombre que había planeado una trampa desde su lecho de muerte y la madre de una hija que necesitaba ser rescatada de su propio infierno. A las 8 de la tarde recibí un mensaje de texto de Héctor. «Mis hombres están en posición». Coches sin rotular en la calle y agentes ocultos en la parcela trasera del vecino. «Si te sientes en peligro, Elena, sal corriendo por la puerta principal. Nosotros entraremos». Respondí con un simple «entendido». Llegaron puntuales, a las 9 en punto. Los vi desde la ventana del salón. Alejandro aparcó su coche deportivo frente a la casa. Sofía bajó primero. Llevaba un jersey de punto ligero que le cubría los brazos por completo. Mi yerno caminó hacia ella y le rodeó la cintura con el brazo. Vi a mi hija tensarse, rígida como una tabla de madera. Abrí la puerta con una sonrisa radiante. «Pasen, pasen, la cena está casi lista». Alejandro entró caminando como si fuera el dueño del lugar. Vestía una camisa cara y llevaba su mano izquierda todavía vendada. Miró hacia el salón donde solía estar la cama de Sombra y al ver el espacio vacío, una leve sonrisa de satisfacción asomó en sus labios. «La casa se ve muy bien, Elena», comentó, con un tono de falsa simpatía. «Me alegro de que ya no haya distracciones peligrosas por aquí». «Sí», asentí, clavando mis uñas en la palma de mis manos para no gritar. «Todo está mucho más tranquilo». Nos sentamos a la mesa. Serví la comida. Alejandro dominó la conversación, hablando de sus supuestos negocios inmobiliarios y proyectos de lujo. Sofía apenas tocaba su plato. Movía la comida con el tenedor y miraba de reojo la mano vendada de su marido. A mitad de la cena supe que era el momento. Respiré hondo y lancé el cebo. «Bueno, os quería comentar algo», dije fingiendo entusiasmo. «He estado pensando mucho en el jardín conmemorativo de Mateo. Es precioso, Alejandro, de verdad que sí, pero quiero ampliarlo. Quiero añadir una fuente de piedra y cambiar el sistema de riego». El tenedor de Alejandro se detuvo a medio camino de su boca. «¿Ampliarlo? El jardín está perfecto tal y como está, Elena». Lo sé», continué,
agitando la mano, pero el arquitecto me dijo que las tuberías viejas debajo del patio podrían estropear las raíces de los rosales. Así que ya he contratado a una empresa de obras. Todo el color desapareció del rostro de mi yerno. Se quedó tan pálido como el mantel de la mesa. ¿Has contratado a unos obreros?, preguntó, y su voz sonó más aguda de lo normal. Sí, sonreí, mirándolo directamente a los ojos. Vienen este lunes a primera hora, a las 8 de la mañana. Traerán una pequeña excavadora para levantar toda la tierra de la esquina derecha, justo donde cavaste tú. Van a vaciarlo todo hasta llegar a los cimientos. Tardarán unos 3 días, pero merecerá la pena. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Vi cómo los nudillos de Alejandro se ponían blancos al agarrar el cuchillo. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Eso es muy precipitado», tartamudeó él, intentando mantener la compostura. «Deberías pensarlo mejor. Cancela la obra. Te va a costar una fortuna». «Oh, no te preocupes por el dinero. Ya he pagado el adelanto», respondí cheerfully. «Es definitivo. El lunes empiezan a cavar». Alejandro empujó su silla hacia atrás con brusquedad. «Tengo que ir al baño», masculló, levantándose a toda prisa y desapareciendo por el pasillo. Sofía se inclinó hacia mí sobre la mesa. Sus ojos estaban enormes, llenos de un pánico ciego. «Mamá, ¿por qué has hecho eso?», susurró. «¿Por qué le has hablado de cavar el lunes?» «No lo entiendo, hija», me hice la inocente. «¿Por qué iba a molestarle que yo mejore mi propio patio?» Sofía tragó saliva ruidosamente. «No lo sé, pero has visto su cara. Algo va mal, algo va muy mal». Antes de que pudiera responder, Alejandro volvió al comedor. Su mandíbula estaba tensa. «Sofía, recoge tus cosas. Nos vamos». «Pero no han terminado de cenar», protesté, levantándome. «He dicho que nos vamos. Tengo mucho trabajo que adelantar este fin de semana», gruñó, agarrando el abrigo de mi hija con una agresividad mal disimulada. Los acompañé hasta la puerta principal. Alejandro salió a la calle a paso rápido. Sofía se detuvo un segundo en el umbral. Me miró a los ojos como si quisiera decirme algo, como si quisiera pedirme ayuda en silencio. Pero miró hacia el coche, bajó la cabeza y salió a la fría noche. Cerré la puerta. Corrí hacia la ventana del salón y vi los faros rojos de su coche desaparecer al final de la calle. Apagué todas las luces de la casa. Me senté en una butaca frente a la ventana de cristal que daba al patio trasero. Afuera la noche era oscura, silenciosa, y escondía en sus oscuridades a la policía de San Isidro. Mi yerno ya no tenía opciones. Tenía menos de 48 horas antes de que la supuesta excavadora llegara el lunes. Sabía que vendría. Solo era cuestión de tiempo. Si te está atrapando esta historia, te invito a suscribirte al canal. Somos una comunidad pequeña pero que valora las historias reales. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. El resto de la noche del viernes fue una agonía lenta. No dormí. Me quedé sentada a oscuras en la butaca junto a la ventana, observando la calle. Pero Alejandro no apareció. El sábado transcurrió con la misma tensión asfixiante. Limpié cosas que ya estaban limpias, ordené cajones y miré el reloj 100 veces. Héctor me envió un mensaje al anochecer. «Ha pasado con su coche por tu calle 2 veces hoy. Está vigilando. Prepárate. Esta noche dará el paso». Llegó la medianoche, luego la 1 de la madrugada. Mis ojos pesaban muchísimo, pero el miedo me mantenía alerta. A las 2:47 vi movimiento al final de la calle. Un todoterreno oscuro avanzaba lentamente con los faros apagados. Aparcó a 3 casas de distancia. Mi teléfono vibró en silencio. Era Héctor. «Ya está aquí. No salgas del salón». Vi a Alejandro saltar el muro lateral de mi propiedad. Iba vestido de negro de los pies a la cabeza. Llevaba una pequeña pala, una linterna frontal y una gran bolsa de deporte al hombro. Se movía por las sombras del patio con rapidez, directo hacia el jardín conmemorativo de Mateo. No dudó ni un segundo. Empezó a retirar la tierra con desesperación, arrojando los rosales a un lado.
Excavó durante 10 minutos hasta que el sonido metálico de la pala chocó contra el cofre. Tiró de él, abrió los pestillos y vi cómo sus hombros se relajaban al comprobar que su preciada mercancía seguía allí. Cogió los paquetes sellados uno por uno y los metió en la bolsa de deporte. Cerró la cremallera y se echó la bolsa al hombro. Fue entonces cuando se hizo la luz. De repente, enormes focos policiales inundaron el patio desde los muros traseros y laterales. Era como si hubiera salido el sol de golpe. Policía Nacional, suelte la bolsa y levante las manos muy despacio. La voz resonó con un eco imponente por todo el vecindario. Alejandro se quedó congelado. La bolsa resbaló de su hombro y cayó al suelo de terracota con un golpe seco. Miró a su alrededor, rodeado por media docena de agentes uniformados que le apuntaban desde las sombras. Y entonces el pánico lo cegó. En lugar de rendirse, dio media vuelta y corrió desesperado hacia el muro de piedra más bajo para intentar saltarlo. Pero no llegó muy lejos. Desde el callejón lateral apareció la imponente figura del inspector Héctor, y a su lado, sujeto por una correa de cuero, estaba Sombra. Héctor gritó una sola palabra en alemán y soltó el mosquetón. Sombra cruzó el patio iluminado como un misil de pelo negro. Alejandro tenía una pierna sobre el muro cuando el perro lo alcanzó. El animal saltó, lo interceptó en el aire y lo derribó contra el césped con una precisión de profesional. Sombra lo inmovilizó por completo, aplicando una presa de retención perfecta sobre el brazo de mi yerno, manteniéndolo clavado en el suelo sin piedad. Alejandro gritaba aterrorizado, sacudiéndose inútilmente. «¡Quitádmelo de encima! ¡Ese animal debería estar muerto!». Los agentes avanzaron rápidamente, apartaron al perro y esposaron a Alejandro contra el barro de su propio jardín. Salí al porche. Mi yerno me vio de pie bajo la luz y su rostro se retorció de rabia. «¡Me has tendido una trampa, vieja loca!», gritó mientras dos policías lo arrastraban hacia los coches patrulla. No le contesté. Solo observé cómo desaparecía en la noche para no volver jamás. Héctor subió los escalones del porche seguido por Sombra, que cojeaba levemente pero movía la cola con orgullo. Me arrodillé y abracé el cuello del perro, llorando de alivio. «Lo lograste, mi chico bueno», le susurré. «Misión cumplida». El viejo inspector sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta y me lo entregó. «Mateo me dio esto hace 6 meses. Me hizo jurar que te lo daría solo cuando todo hubiera terminado, para protegerte». Reconocí la letra temblorosa de mi marido al instante. Abrí el sobre con manos torpes bajo la luz del porche. «Mi querida Elena», decía la carta, «si estás leyendo esto es porque Alejandro finalmente ha caído. Siento mucho no haber estado allí para enfrentarme a él mismo, pero sospechaba de sus negocios turbios, pero sobre todo veía el terror en los ojos de nuestra pequeña Sofía. Sabía que él intentaría usar mi muerte y tu vulnerabilidad a su favor. Por eso te dejé a Sombra, un perro entrenado para encontrar su mercancía y un guardián dispuesto a dar su vida por ti. Ahora que Alejandro no es una amenaza, por favor, ayuda a nuestra hija a liberarse. Te amé desde el primer día en Madrid y te amaré más allá de esta vida. Tuyo siempre, Mateo». Apreté la carta contra mi pecho y dejé que las lágrimas fluyeran, esta vez lágrimas de una profunda paz. Han pasado 6 meses desde aquella noche en San Isidro. Alejandro fue condenado a 25 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad por tráfico a gran escala y agresión. No saldrá en mucho tiempo. Sofía, mi preciosa hija, se mudó conmigo durante los primeros meses. Iniciamos los trámites de divorcio, fue a terapia y poco a poco esa sombra de terror desapareció de su rostro. Ahora vive en un apartamento cercano,
viene todos los domingos a tomar café, vistiendo camisetas de manga corta, sin nada que ocultar, riendo con esa risa cristalina que tanto extrañaba. Restauramos el jardín de Mateo en el patio, plantamos rosales nuevos y auténticos. Sombra pasa sus días tumbado al sol, envejeciendo con dignidad, sabiendo que es el rey absoluto de esta casa. Mi marido me enseñó una lección que jamás olvidaré. El amor no es solo lo que haces cuando estás presente. El amor verdadero es aquello que construyes para proteger a los tuyos, incluso cuando tú ya te has ido. Y hasta aquí mi historia. Contadme en los comentarios, ¿creéis que los perros tienen un instinto especial para proteger a sus dueños más allá de su entrenamiento? Estaré leyendo sus respuestas. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.